Bien, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 25 de julio vamos a desarrollar la lección de escuela sabática número 4, que lleva por título Dios el Hijo. Esta es una secuencia de estudios, de lecciones. La semana pasada vimos la lección Dios el Padre, ahora Dios el Hijo. Y nos vamos a ocupar solamente de Jesucristo, todo lo que podamos, ¿no? Por eso que hemos tocado, la lección ha considerado versículos de, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ver quién es la segunda persona de la deidad. Él es nuestro Señor Jesucristo, Dios e Hijo de Dios. El versículo motivador lo pueden ver ustedes en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se ha elegido este versículo motivador porque nos señala el desarrollo de una profecía que una mujer, su nombre era María, virgen, iba a concebir un hijo, y su nombre se le iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús también su nombre fue Emmanuel. El cual significa Dios con nosotros, porque Él estuvo aquí y fue 100% Dios y también fue 100% hombre. Es un milagro que se necesitaba que la deidad haga aquí en este mundo para salvarnos. Bien, ahora vamos a ver los versículos, las citas que son muchas. En Proverbios capítulo 8, acerca de Emmanuel o Dios el Hijo. Proverbios capítulo 8, versículos 22 y 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, declara Jesucristo. Y afirmábamos la semana pasada que Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son coeternos, viven desde la eternidad. Voy a leer los versículos de la palabra de Dios que ellos dan una explicación exacta de quién es Dios el Padre, en este caso Dios el Hijo, Jesucristo. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, aunque sea una locura para el mundo, Cristo es la sabiduría perfecta de Dios y es el poder perfecto de Dios. En Juan, capítulo 1, estoy siguiendo la hilación de las citas bíblicas de la lección, dice así, de 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesucristo. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era la vida, y es la vida, y es la luz de los hombres. Luego en Colosenses, capítulo 1, 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se está refiriendo a Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La segunda persona de la deidad, el Hijo, Dios el Hijo. En el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esta obra de la salvación, el Padre dio la gracia al enviar a su Hijo. El Hijo dio su sangre y el Espíritu Santo da la fe para que creamos en la obra que el Padre ha hecho en Jesucristo. Así que los tres están involucrados en nuestra salvación. Por eso que cuando nos bautizamos, lo tenemos que hacer como mandó Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el versículo 29 también dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, para la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la segunda persona de la deidad, quien dio su sangre por nosotros. En el Antiguo, en Zacarías 6:13, dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Se está refiriendo entre el Padre, la relación entre el Padre y el Hijo. Sabemos que cuando el hombre cae en pecado, Dios le correspondía, según lo que Él había prometido en el Edén, que iban a morir Adán y Eva. El día que desobedezcas, ciertamente morirás, dijo el Padre. Pero aquí este versículo nos dice de que Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. La única forma es que Dios tenga paz y se siente satisfecho y al mismo tiempo salvar al hombre, es que alguien pague lo que el hombre hizo, de atentar contra la santa ley. Al atentar contra la santa ley de Dios, la única forma de cómo restaurar la relación y la salvación del hombre lo tenía que hacer el mismo autor de su ley. Es Dios mismo. Él desciende a la tierra y se hace pasar por el segundo Adán. Y Él obedece
perfectamente lo que el primero desobedeció. Así podemos tener la salvación perfecta y plena, solo confiar. ¿Y por qué confiamos? Gracias a la fe que el Espíritu Santo ha engendrado en nosotros y lo ha hecho por misericordia. Si tú crees en el Señor Jesucristo, no es porque seas muy inteligente, no es porque tú seas más sabio que tu compañero o que tu prójimo, no, sino es por la fe, que es un don de Dios que nos regala para apropiarnos en nuestra mente y en nuestro corazón de que Cristo nos ha salvado. Es un regalo de Dios también, la fe. Y a partir de ahí nos volvemos más estudiosos y más responsables en las cosas de Dios y en la observancia de sus mandamientos. El siguiente versículo, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteriores tiempos, en estos últimos tiempos, por amor de vosotros. Dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como en la antigüedad se buscaba a este símbolo, a este corderito, ¿no? El sacerdote tenía que verlo, que no sea perniquebrado, que no tenga algún defecto físico, que no sea enfermo, que tenga la fuerza de un año, que no tenga contaminación ni mancha. ¿Por qué? Porque era símbolo de Jesucristo, Dios con nosotros, el perfecto. También aquí vamos a ver ahora en Génesis 3:15, este versículo muy conocido, dice, y pondré enemistad. Esto le dice Dios a Satanás cuando caen en pecado, le dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. La simiente suya se refiere a la simiente de la mujer, a la semilla, a la generación, a Jesucristo. Y no es que haya muchas simientes, sino una, es Jesucristo. Se refiere a un hijo que iba a venir después de muchas generaciones, a partir de la mujer, iba a venir Jesucristo. La simiente suya se refiere a un hijo de Eva. Esta te herirá en la cabeza, porque esta simiente, Jesucristo, le dio un golpe mortal de muerte. ¿Dónde? En la cabeza. Pero Satanás le herirá en el calcañar. El calcañar es una parte inferior del cuerpo humano, por el lado del tobillo, a esa altura. Es un golpe bajo, que causa dolor, pero no causa muerte, porque exactamente es el sufrimiento de Jesucristo. No me hallo en la capacidad de describirlo. Fue tan grande. Fue un golpe que Satanás le dio en el calcañar, un golpe que sufrió en todo su ser, pero no fue de muerte. En cambio, Cristo, dice acá, y la simiente suya, la simiente de la mujer, el hijo de Eva, Jesucristo, esta te herirá en la cabeza, ¿no? Un golpe mortal. Sigamos rápidamente, ahora veamos en Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Por eso que muy bien se llama este mensaje el Evangelio eterno. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dijo el apóstol, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos hacia atrás fue concebido por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, por la deidad, la creación del hombre. Pero si en caso cayese, porque iba a ser creado menor que los ángeles, desde allí hubo un garante, una garantía para que no se pierda. Tenía que ser salvado de todas maneras. Eso estuvo oculto desde tiempos eternos. La venida de Cristo no fue un acto improvisado, fue un acto planificado. Así como alguien construye, puede decir un arquitecto o un ingeniero civil, un edificio, de alguna forma hay un seguro, ¿no? Es una planificación no sé si llamarlo el plan B, pero hay un seguro, cómo repararlo, cómo estar al tanto de eso. No hay comparación, pero esto de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo y la muerte y la resurrección que nosotros conocemos, ha sido planeado desde tiempos eternos. Es decir, el Evangelio es la ciencia de la cruz, ¿no? Así lo llama también el apóstol Pablo. Y este hombre fue separado exclusivamente para dar a conocer y escribir varias epístolas que aclaran perfectamente este misterio que ya ha sido revelado, ¿no? ¿En dónde? En la santa palabra de Dios, que fue oculto. Porque no hay mejor revelación que el Evangelio. No hay mejor profecía. No esperen nuevas profecías de estos últimos tiempos. No se entusiasmen por conocer algo más que supere a lo que sucedió hace cerca de 2000 años. Nuestra salvación ya hecha. Créelo. Sigamos con estos versículos. En Apocalipsis capítulo 5, del 2 al 5 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿A quién se refiere cuando dice el león de la tribu de Judá? Fue hallado digno. Sí, hermanos, es el único hombre digno que pisó la tierra. Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él estuvo entre nosotros, Jesucristo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que nos quiere comentar la lección, sobre algunos versículos sobre el sistema de sacrificios ceremoniales. ¿Qué quiere decir esto? Ceremonial, el sacrificio, las ofrendas ceremoniales o sacrificios ceremoniales, como se les pueda llamar, eran casualmente la búsqueda de la víctima muerto, o sea,
Se buscaba a la víctima que era un palomino, ¿no? O que era un animal. No podía ser eh, alguna otra ofrenda, sino ofrendas que sangren, seres vivos que sangren, ya sea palominos o, o cabritos o corderos. ¿Y quién lo hacía? El penitente, el pecador, el israelita. Pero ¿quién dirigía eso? Quien tomaba era el sacerdote. Es el que estaba a cargo de hacer perfectamente esa ceremonia de sacrificio, de derramamiento de sangre que simbolizaba a Jesucristo. En el capítulo 4 de Levíticos, versículo 28 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y pondrá los, sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Rápidamente, porque no estamos en un tema del santuario terrenal con sus funciones. Solamente eso duró un año. Rápidamente, eh, esto se hace cuando alguien pecaba por yerro. Venía el mismo pecador, era consciente rápidamente, eh, interpretando rápidamente esto, venía, dice, con una cabra y ponía sus manos sobre la cabeza, que era símbolo de Jesucristo. Porque así nosotros, hermanos, le transferimos toda nuestra carga, nuestros pecados, todos, toda la sarta de males, todos estos males que cometemos, sea conscientes o inconscientes. Por fe la ponemos sobre el sacrificio de Cristo. Por eso que somos liberados. El pecador ponía sus manos, confesaba sus pecados y era transferido esa carga, vamos a decir así, esa carga de pecado era transferido y él mismo tenía que matarlo. Porque nosotros realmente somos los que hemos hecho que Jesús sea sacrificado por nuestra culpa. Nosotros somos los autores realmente. O el sacerdote venía, tomaba con su dedo y la ponía en el atrio, porque ahí estaba el lugar del holocausto. Mojaba con sangre su dedo el sacerdote y ponía sobre los 4 cuernos. Tenía mucho de simbología. Y el resto era derramado al pie del altar. Los 4 simboliza que Cristo fue clavado en sus 4 extremidades, esos clavos que sangró, ¿no? Y como ustedes muy bien lo saben. Y también simboliza que murió por los 4 puntos cardinales del planeta, por todos. No podemos abundar mucho. Y, y también la sangre de Cristo fue emposada al pie de la cruz del Calvario. El resto de sangre era derramado, dice el versículo, sobre el pie del altar. Toda una simbología para que el israelita tenía una versión audiovisual del sacrificio de Jesucristo, para que no se pierda del evangelio en símbolos, que años atrás, antes que venga Jesucristo, ellos estaban avisados por los profetas, por patriarcas, por los sacerdotes y por todo el sistema de sacrificios cruentos, ¿no? Luego, sigamos en Isaías 9:6. Estamos hablando solamente
acerca de Jesucristo, la segunda persona de la deidad. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. También terminando, eso fue por un lado, ¿no? Lo que expliqué. Ahora, también el profeta, refiriéndose al Evangelio, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, se refiere a nuestro Señor, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, en Miqueas 5:2, pero tú, acá hay una referencia geográfica, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá, porque de ahí vino, ahí nació Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo también es coeterno, es Hijo de Dios y también Dios. Dios no nos llamó a entenderlo, ni a estudiarlo, ni a averiguarlo. Dios nos llamó a dos cosas, a creerle y a obedecerle. Amén y amén. En Gálatas, siguiendo la lección, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino en el reloj de Dios, que los profetas hablaban, porque Dios reveló a sus santos profetas lo que iba a suceder, porque el pueblo de Israel no fue asaltado por Dios o por los profetas, no, siempre estuvo la revelación constante y las amonestaciones, aunque lo apedreaban, lo perseguían a los profetas, lo rechazaban, pero la noticia del Evangelio eterno estaba ahí, siempre, 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 hasta que se cumplió matemáticamente el tiempo cumplido en que Dios iba a descender, el Hijo de Dios, Dios también iba a descender. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice nacido bajo la ley, que él era, bajo la ley significa que era un siervo, un peón de la ley. En él se cumplió la ley perfectamente en los 33 años y medio que él vivió Jesucristo. En él se cumplió toda jota y toda tilde de la ley de Dios. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios, aleluya. Él cumplió en favor de nosotros. Y Dios mismo se encargó de la muerte de él para que nosotros podamos vivir en lugar de morir eternamente. Pero como él tenía la vida en sí mismo, la tumba no lo pudo retener. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y ahora es nuestro sumo sacerdote. Sigamos en Números. También tenemos que ir a Números capítulo 21. De 7 al 9. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Elena G. de White dice que Moisés llegó a ser un símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque era un intercesor entre Dios y su pueblo, como Jesucristo es intercesor entre el Padre y su pueblo también. El pueblo le dijo a Moisés,
hemos pecado por haber hablado, por haber murmurado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La escena fue de que porque el pueblo murmuró contra Dios y contra Jehová, murmuró contra Jehová Dios y contra Moisés, Dios les envió unas serpientes eh, por murmurar. Y el autor fue Dios, no fue casualidad. Lo vamos a ver en otro contexto. Tengamos cuidado de murmurar contra Dios o contra un mensaje o contra un mensajero que viene de parte de Dios. Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés intercede. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y toda esta historia, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Ponlo sobre un asta, sobre un poste, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando una serpiente mordía a algún israelita, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto de aquí necesita una explicación, una gráfica, de alguna forma, en el contexto mismo para no desubicarnos, ¿no? Dios manda hacer una serpiente ardiente semejante a ese reptil que estaba ocasionando la muerte dentro del campamento de Israel en el desierto. ¿Sí? Y Dios da su palabra. Y lo voy a poner así. Dios da su palabra. La palabra de Dios dice que Dios contesta a Moisés y dice, hazte una serpiente y ponla en un poste, ¿no? En un asta, dice la Biblia, en un poste. Lo que hemos leído en el diccionario bíblico, en los comentarios, esto fue ubicado casi en la parte central del campamento, en un lugar estratégico, ¿no? Y la palabra de Dios dice, y todo aquel que mirare, vivirá. Muchos que se han desviado y quieren justificar la idolatría, ¿no? Porque toman este versículo. Dicen, sí, los católicos y otros también, seguramente, pero ellos dicen que Dios mandó a hacer una efigie, un artefacto material, ¿no? Pero solamente esta vez voy a contarles lo relativo a la palabra de Dios, porque eso de ahí ya está deliberado y hay una doctrina con más versículos para enriquecer lo que le quiero decir, pero no lo voy a tocar en este momento debido al tiempo. Lo que Dios había prometido es que aquel que mirare, vivirá. Después sabemos que este es un símbolo de Jesucristo, ¿no? No es, y lo pongo con rojo, no es que de aquí, voy a poner aquí a un israelita que estaba moribundo, acá, que estaba moribundo, que estaba, le había picado una serpiente. Entonces, lo que Dios había provisto era que el que mirare, voy a poner así, vivía. Pero no es que este artefacto de bronce tenía un poder como una energía que salía y curaba. Eso no. No es así no dice la palabra de Dios. El diablo ha entrado ahí y dice, y los argumentos relativos a esto dicen que de acá partía una energía o también una especie de ondas. ¿Qué podemos decir? O tenía algún poder en sí mismo.
Y eso es mentira. No tenía ningún poder. El poder estaba en la palabra de Dios que él dijo. Le dijo a Moisés, el que mirare con fe vivirá. ¿Y por qué digo con fe? Porque Moisés descendió al pueblo y le dijo, Jehová ha dicho esto. El que lo creyó con fe miraba y se sanaba, dice la Escritura. Pero no es que de aquí salía un chorro, qué sé yo, ¿cómo me explico? Una fuerza extra o una energía capaz que aliviaba esto. No, no, porque el bronce, etcétera. No, no, no tiene nada que ver el bronce. La palabra de Dios proveyó algo y el que mirare vivirá. Esa es la promesa, por eso que ellos vivían, no por otras conjeturas inherentes a este material. Y también, eso ya no lo voy a tocar porque falta tiempo, pero también deben recordar que Jesús fue levantado también en la cruz del Calvario y nosotros lo miramos por fe. Aquel que mira al Cordero de Dios que murió en lugar de nosotros, viviremos y viviremos eternamente. El siguiente versículo, en Éxodo 3, 2, 6. A ver. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que en que tú estás, tierra santa es.